Aquí vamos ahora a esta cosa siempre un poco difícil, que no se comprende exactamente algunas cosas, que es la vida sexual, con el doctor Mauricio Salas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, aquí estamos. Muchas Gusto gracias por saludarlo. la invitación. Asiento, por favor. ¿Qué es el deseo, doctor? Muy buena pregunta. ¿Qué es el deseo? El deseo es algo que se han preguntado los filósofos desde Platón. Según Platón, en su gran banquete, el deseo es algo que nos falta, algo que queremos y deseamos con vehemencia. En la actualidad se toma el término ya más bien de una emergencia intersubjetiva, o sea, algo que aparece en relación con un otro. ¿Ya? ¿Y por qué el deseo se apaga de repente en la vida, se termina? Estamos en Se pierde. Sí, estamos en una sociedad en que existe ese grave problema, es la baja de deseo. Lo que antes era ocultar, apagar el deseo, ahora se nos pierde, se nos escapa. ¿Por qué? Cruelmente se nos escapa. ¿Por qué? Múltiples motivos. Desde tensionalidad laboral, muchas horas de trabajo, estrés, cansancio. Estamos en la sociedad del cansancio, todos trabajamos todo el tiempo, no tenemos tiempo para amar y el deseo empieza a bajar. Mucha competencia también, hay que estar vigilante de eso. Mucha competencia, modelo neoliberal, ¿cierto? La competitividad con el otro, superar al otro y lograr las metas, el sufrimiento de las personas. ¿Se puede recuperar eso, sí, el deseo? Sí, el sin deseo. que haya que usar ningún tipo de pastilla o el tratamientos deseo especiales? ¿Se puede recuperar así solo? Sí, el deseo, bueno, hay que hacer un trabajo. El deseo en la relación de pareja, por ejemplo, hay que pensarlo así como desde el punto de vista metafórico como un jardín. Este es un jardín que hay que cultivar, hay que regar las flores, hay que cortar, podar, sacar la hierba mala, ¿cierto? Hay que tener un cierto trabajo y para ese trabajo también hay que tener tiempo para estar con la pareja. ¿Es igual el deseo en hombres y mujeres? El deseo en hombres y mujeres tiene unos ciertos cambios, tiene unas ciertas diferencias. ¿Cuáles son las Somos diferencias? parecidos, pero no somos tan iguales. Eso es una ventaja, ¿cierto? Vive la différence, como dicen los franceses. Claro, viva la diferencia. Viva la diferencia, ¿cierto? Los hombres somos más, un poco podría ser, más lineales, ¿cierto? Como los hombres, esto que se decía un poco, los hombres de Marte, las mujeres de Venus, aunque esto se ha borrado últimamente, pero persisten ciertas cosas. Por ejemplo, el hombre es más visual. Se excita más viendo visualmente la imagen, cierto, cortical de resonancia magnética funcional, muestra que los hombres al ver imágenes se excitan más y tienen más deseo. La mujer requiere otras cosas, requiere más comunicación, más acogida, más empatía del otro, reconocer más cariño, más circularidad en la relación. El hombre es más lineal. Es más lineal, ¿eh? Sí. Y una pareja que lleva mucho tiempo, ya sea de matrimonio o en pareja, hoy se usa en pareja, más de 15 años, ¿va perdiendo un poco el deseo? Sí, el deseo va cambiando. ¿O va cambiando? ¿De qué manera? Yo diría que va cambiando. Al principio, obviamente, hay toda una cosa pulsional, inicial, en las relaciones de pareja, en lo cual uno es atraído por otro, empieza toda esta parte física y el deseo aparece a borbotones. No es necesario buscarlo porque aparece y emerge ahí, se escenifica el vínculo rápidamente y la actividad se erotiza. Esos son los 2-3 primeros años, después esto empieza a bajar. Por lo cual ahí hay que, de alguna manera, ir buscando, generando condiciones para que el deseo no se agote. ¿Existen métodos especiales para incentivar el deseo? Sí, hay que, por un lado, por ejemplo, hay que, siempre esto uno tiene que ver desde el punto de vista biopsicosocial. Hay que ver la parte biológica. No me hablen difícil, háblenme fácil. Biológica, psicológica y social. Ya. La parte biológica, por ejemplo, los hombres y la mujer a partir de los 50 años nos empiezan a bajar algunas hormonas, tenemos alguna enfermedad, hipertensión, etcétera, y eso va generando que el deseo podría biológicamente ser modulado a la baja. ¿Ya? Ya. Después tenemos la parte psicológica de la persona. Si una persona no se quiere a sí mismo, yo no me quiero, es difícil que pueda amar a un otro. Entonces ahí también hay que trabajar ese tema. Y lo otro es problema relacional, ¿ya? Por ejemplo, si uno ha tenido, no sé, hay un duelo en la familia, pérdida del trabajo, situaciones económicas complejas, problemas con la pareja, una infidelidad, el deseo baja. ¿Cuál es la mejor pastilla para incentivar el deseo? ¿Es el Viagra o no es el Viagra? Bueno, el Viagra no está indicado específicamente para lo que es el deseo. Ya hay medicamentos que sirven para aumentar el deseo. A ver, pero délo aquí, doctor, para que la gente sepa y la podamos ayudar. Yo voy a decir, el deseo en hombres y en mujeres, ahora lo que se llama hay un cierto equilibrio entre factores excitatorios e inhibitorios. Entonces hay medicamentos que permiten excitar a las personas, por ejemplo, darle hormonas,
Hay algunos medicamentos, el bupropión, ¿cierto? Un medicamento que es de un tipo de antidepresivo, pero que sirve para aumentar el deseo. ¿Cómo se llama? Que lo dijo muy rápido. Bupropión. Bupropión, pero eso tiene que ser bajo receta médica. No, sí, y con entendemos que todo debe ser bajo receta médica, pero y en puede dar los nombres. Sí, sí. Entonces, hormonas, el bupropión y en alguna oportunidad alguna dosis de Viagra. Pero lo más importante no solamente el medicamento, el ser humano es muy complejo, ¿no? Con una pastillita no se soluciona el problema. Hay que generar las condiciones para que emerja el deseo en el vínculo con el otro. ¿El Viagra no provoca problemas cardíacos? Sí, el Viagra tiene algunas contraindicaciones cardíacas, que son los pacientes que toman medicamentos contra la angina de pecho o que tienen un desequilibrio cardíaco. Si un paciente, por ejemplo, no puede subir 4 pisos a una cierta velocidad, ya hay que hacer un estudio cardíaco. ¿Y estos elementos que ha dado usted para la excitación de una pareja sirven igual para hombres y para mujeres? Sí, ambos pueden ser utilizados en las dos condiciones, ¿ya? Tanto en hombres como en mujeres, pero en dosis diferentes. Estos remedios naturales que aconsejan y se llena de avisos diciendo esto es natural, ¿sirven o no sirven? Los medicamentos sí tienen algún efecto, yo creo que más bien simbólico. Pero me lo está diciendo así, sí. Sí, pero efecto. Lo que pasa es que el ser humano no hay algo que cause efecto. El ser humano es más complejo que eso. Hay un cierto fenómeno circular. El ser humano, por ejemplo, una buena cera con marisco, con un los alimentos influyen también. Sí, en las condiciones, en la parte oral, ¿cierto? Que es nuestra primera fase con relación con el mundo, la relación oral, nos genera un cierto estado erótico con el otro y de deseo, ¿cierto? Generar un buen ambiente, como dicen, la regie de l'ópera, una buena ambientación, preparar bien y esperar a la señora o al marido en la casa con un buen vinito, unos quesitos así, participa en el desarrollo del encuentro. ¿Por qué los mariscos, doctor? ¿Qué tienen los mariscos que siempre se dice que son excitantes? Bueno, los mariscos tienen una alta cantidad de proteína, tienen harto yodo y tienen la morfología a veces genital. Entonces, por eso generan una asociación directa con la parte erótica. ¿Y qué puede excitar al hombre de la mujer que lo espere con una vestimenta interior negra, por ejemplo? Bueno, sí, hay varias cosas. Uno, primero, tener en el día, o sea, antes del encuentro, tener un cierto grado de comunicación. Por teléfono, pucha, te he echado de menos. Cuando llega la niña está estupenda. Cuando llega va preparando el ambiente, tanto ella se prepara, ¿cierto?, eróticamente. Por eso la vestimenta influye. Exacto, un cierto arrojamiento al encuentro, ¿cierto? Estar ahí preparada, predispuesta, pero no tanto. O sea, el hombre moderno, teme un poco a estas mujeres tan empoderadas, ¿cierto? La mujer tan empoderada que ya... Tan invasivas. Tan invasivas. Nosotros que éramos los antiguos cazadores, ¿cierto? Ahora estamos siendo casados, entonces se nos da vuelta el pastel, ¿cierto? Y eso genera en algunas personas, no en todos, un cierto grado de tensión. Entonces tiene que ir de a poco el encuentro, ¿cierto? Primero una buena cotidianidad, conectarse bien durante el día y después de a poco ir generando un ambiente y pusimos erótico. Que la niña esté con ropa interior negra, por ejemplo, muy atractiva, y ella se provoca algo en ella por la vestimenta del hombre. ¿Influye la vestimenta del hombre también o no? Sí, el look, estar bien preparado, estar aseado, ¿cierto? A veces algunas personas que prefieren darse una ducha previa, qué sé yo, o llegar así. Yo le digo, por ejemplo, a mis pacientes, a ver, ¿ustedes se van a preparar? ¿Hombres y mujeres? Sí, ambos dos. Entonces yo le digo a esos pacientes, mira, a ver, preparemos un encuentro erótico lúdico. Se dan sus duchitas, se preparan, se ponen su trajecito y van a pololear de nuevo, ¿cierto? Y reinventan este vínculo, reinventan... Hay que reinventarse sexualmente. Claro, hay que inventar. Doctor, le puedo hacer una pregunta bien... el mito fundacional que se llama. Bien íntima. ¿Usted ha tomado Viagra? Sí, ¿Usted se ayuda con excitantes también o usted lo tiene todo? No, yo no necesito tomar medicamentos, pero sí lo probé una vez para ver cuál era el efecto, ¿cierto? Es bastante interesante. ¿Y por qué no necesita usted medicamentos? Van pasando los años, a lo mejor también tendría que necesitarlo. ¿Hay alguna razón especial que usted maneja muy bien la situación porque está preparado para esto? No necesariamente, o sea, me mantengo bien. O sea, primero, yo lo recomendaría como para prevenir disfunciones o alteraciones en cuanto a su capacidad de encuentro erótico. Uno, tener una buena salud, comer regularmente, ¿cierto? Equilibrado, dieta mediterránea, hacer ejercicios, excepto la bicicleta, hay que evitar la bicicleta, no fumar, ¿cierto? Mantener un peso adecuado, eso te permite funcionar física y biológicamente bien. ¿Por qué la bicicleta hace...? La bicicleta se ha demostrado que genera, ¿cierto? Estos que hacen spinning y todo, yo tengo incluso pacientes, ciclistas profesionales que tienen este problema,
que todo el peso del cuerpo se concentra en el periné, donde está toda la parte vascular del pene. Entonces, si uno anda en bicicleta, presiona con 80, 90 kilos la arteria del pene, entonces tiene que evitar efectuar ese fenómeno. Desde Ahora, este momento voy a botar la bicicleta. No hay que botar la bicicleta. Doctor. Lo que yo le recomiendo es un sillín prostático, que se llama, que es un sillín, que uno lo puede ver por internet, incluso lo venden en San Diego, en todos lados, que apoya el peso del cuerpo en las dos tuberosidades isquiáticas, o sea, que aparte trae los huesitos y no en el pene. Entonces ahí uno evita el riesgo de daño de las arterias cardíacas. ¿Y el cigarrillo es muy inhibidor? Sí, el cigarrillo es muy malo, es lo peor que hay. O sea, pero estamos hablando de este tema, sabemos que no hace bien, pero sí, en este tema concreto... El cigarrillo no solamente disminuye el deseo, disminuye la irrigación periférica, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y el licor? El licor, o sea, todas las drogas en general generan problemas a nivel sexual, ¿ya? El alcohol en una dosis pequeña, bueno, es como lo que se llama un estimulante, lubricante social, no permite que uno se relaje un poco, 1 o 2 copitas basta. Si uno excede eso, ya empieza a hacer los efectos negativos. Bloqueo del sistema nervioso central y ya no funciona nada. ¿Hay mucho problema sexual en Chile y en el mundo? En el mundo, sí. Hay muchos problemas, hay mucha difusión. Pero hay muchos problemas, pero afortunadamente yo creo que este es el mejor momento histórico para tratar todos los problemas de disfunciones, trastornos y dificultades sexuales. Está más abierto, se habla mucho más, ¿cierto? Así que estamos en un momento adecuado. Muy bien, doctor, le agradezco mucho su gentileza. Lo ha dejado muy claro todo, ¿ah? Cialis, ¿es bueno el Cialis? Sí, funciona, sí. Funciona. Todo funciona. No, como él no dice los nombres, lo digo yo, porque me preparé para esta entrevista. Hay 3 medicamentos. Esto es como, hay unos el Cialis, otros son los parecidos al Viagra, Vimax, etcétera, y otros es el Levitra. Estos son como la rubia, la colorina y la morena. Yo digo, los pacientes tienen que probarlos todos y el que más les guste, quédense con él. Con ese se quedan. Exactamente. Una invitación a Ostra Azócar para que vaya a una buena gracias. cena. Está estupendo Ostra Azócar, los mariscos, los pescados están de primera línea. Buen marisco le vamos a recomendar en Ostra Azócar al doctor para que tampoco no tenga problemas. Si él no es un extraterrestre, un día puede tener... Bueno, sí, lo importante, a ver, uno puede tener problemas. Esa es otra como las creencias irracionales. El hombre siempre tiene que estar listo y funcionar. No, a veces uno no está listo. Uno también a veces le duele la cabeza. Pero lo que pasa es que ahora, para tratar el dolor de cabeza, es mejor tener un encuentro erótico. Se quita. Un libro de RIL Editores, Libros en Movimiento, para el doctor Mauricio Salas, que ha tenido la gentileza de aclararnos todos estos problemas sexuales tan propios de la modernidad. Yo también quería regalarle un libro de la parte erótica femenina, donde se analiza un poco el tema del deseo, el placer, ¿cierto? Muchas gracias. Y las diferentes variantes dentro del encuentro erótico. Porque a veces nos basamos mucho en un encuentro muy clásico, misionero, etcétera, hombre, mujer acá, etcétera. Hay que ir variando. Uno tiene que variar su espectro de acción. Me gusta mucho don Mauricio Salas, porque también reconoce que también ha tenido problemas, si no es un extraterrestre. Si un día le pasa a cualquiera, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy gentil. Muy bien, que le vaya muy bien. Aquí vamos ahora a esta cosa siempre un poco difícil, que no se comprende exactamente algunas cosas, que es la vida sexual, con el doctor Mauricio Salas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Asiento, por favor. ¿Qué es el deseo, doctor? Muy buena pregunta. ¿Qué es el deseo? El deseo es algo que se han preguntado los filósofos desde Platón. Liberal, ¿cierto? La competitividad con el otro, superar al otro y lograr las metas. El sufrimiento de las personas. ¿Se puede recuperar eso, sí, el deseo? Sí, el deseo. Sin que haya que usar ningún tipo de pastilla o tratamientos especiales, ¿se puede recuperar así solo? Sí, el deseo, bueno, hay que hacer un trabajo. El deseo en la relación de pareja, por ejemplo, hay que pensarlo así como desde el punto de vista metafórico como un jardín. Este es un jardín que hay que cultivar, hay que regar las flores, hay que cortar, podar, sacar la hierba mala, ¿cierto? Hay que tener un cierto trabajo y para ese trabajo también hay que tener tiempo para estar con la pareja. ¿Es igual el deseo en hombres y mujeres?
el deseo en hombres y mujeres tiene unos ciertos cambios, tiene unas ciertas diferencias. ¿Cuáles son las somos diferencias? parecidos, pero no somos tan iguales. Eso es una ventaja, ¿cierto? Vive la différence, como dicen los franceses. Claro, viva la diferencia. Viva la diferencia. El tema es la baja de deseo. Lo que antes era ocultar, apagar el deseo, ahora se nos pierde, se nos escapa. ¿Por qué? Cruelmente se nos escapa. ¿Por qué? Múltiples motivos. Desde tensionalidad laboral, muchas horas de trabajo, estrés, cansancio. Estamos en la sociedad del cansancio, todos trabajamos todo el tiempo, no tenemos tiempo para amar y el deseo empieza a bajar. Mucha competencia también, hay que estar vigilante de eso. Mucha competencia. Modelo neoliberal. Según Platón en su gran banquete, el deseo es algo que nos falta, algo que queremos y deseamos con vehemencia. En la actualidad se toma el término ya más bien de una emergencia intersubjetiva, o sea, algo que aparece en relación con un otro. ¿Ya? ¿Y por qué el deseo se apaga de repente en la vida, se termina? Estamos en se pierde. Sí, estamos en una sociedad en que existe ese grave problema.